El texto argumentativo, estructura y técnicas. El texto argumentativo tiene como finalidad defender una tesis y orientar la adhesión del receptor mediante razones, datos, ejemplos y procedimientos retóricos. Dentro de la tipología textual, esta clasifica los textos según criterios formales, semánticos, funcionales y pragmáticos. En los modelos de la lingüística del texto, la argumentación aparece como una de las grandes formas de organización del discurso, junto a la narración, la descripción, la exposición o el diálogo. Sin embargo, los textos reales suelen ser mixtos. Un artículo de opinión puede incluir exposición de datos, una noticia puede contener valoración implícita y un ensayo puede combinar explicación y argumentación. En la tradición de Wellrich, el texto argumentativo se caracteriza por presentar una base textual orientada a defender o refutar una posición. En Gross, la clasificación se apoya en la función textual, de modo que el texto se define por aquello que el emisor pretende hacer con él. En la tipología pragmática de Sandig, los textos se explican mediante rasgos de situación comunicativa como la relación entre interlocutores, el grado de espontaneidad, la oralidad o la presencia de fórmulas convencionales. La aportación más útil para el estudio escolar es la de las secuencias prototípicas. La secuencia argumentativa expone una opinión, la justifica mediante argumentos y busca convencer, persuadir o hacer creer. Esta secuencia aparece en géneros como el ensayo, el artículo de opinión, el editorial, el debate, el discurso político, la publicidad o el comentario crítico. La argumentación en sí misma es una forma discursiva mediante la cual un emisor defiende una tesis ante un destinatario con el propósito de lograr su adhesión y modificar su punto de vista, mientras la exposición pretende hacer comprender una información, la argumentación pretende aceptar una interpretación o una valoración. La argumentación es una forma discursiva mediante la cual un emisor defiende una tesis ante un destinatario, con el propósito de lograr su adhesión o modificar su punto de vista. Mientras la exposición pretende hacer comprender una información, la argumentación pretende hacer aceptar una interpretación o una valoración. En una secuencia como la lectura debería ocupar un lugar central en la educación porque mejora la comprensión, amplía el vocabulario y desarrolla el pensamiento crítico. En este ejemplo que acabamos de decir, la tesis es: la lectura debería ocupar un papel central en la educación. Los argumentos son: mejora la comprensión, amplía el vocabulario y desarrolla el pensamiento crítico. La argumentación se relaciona con la retórica porque atiende a la eficacia persuasiva del discurso y con la lógica porque necesita una conexión razonable entre premisas y conclusión. No obstante, no toda argumentación es una demostración formal. Muchas veces trabaja con lo probable, lo verosímil, lo conveniente o lo aceptable para un auditorio concreto. Límites de la argumentación. Demostración y argumentación. La demostración busca probar una conclusión de manera necesaria a partir de premisas aceptadas y reglas formales. Es propia del razonamiento matemático o lógico. La argumentación, en cambio, opera en el terreno de lo discutible. Parte de datos, valores o presupuestos que pueden ser aceptados en mayor o menor grado por el receptor. Así, si todos los mamíferos son vertebrados y el delfín es mamífero, entonces el delfín es vertebrado. Esta frase responde a un razonamiento demostrativo. En cambio, conviene limitar el uso del móvil en clase porque distrae, dificulta la atención y reduce la interacción oral. Pertenece a un ámbito argumentativo. Las razones son pertinentes, pero su fuerza depende del contexto y del acuerdo del auditorio. Auditorio, contacto intelectual y efectos. Toda argumentación presupone un auditorio.
El emisor no argumenta en abstracto, sino ante un receptor al que atribuye conocimientos, valores, expectativas y posibles resistencias. De ahí la importancia del contacto intelectual para convencer. El hablante debe partir de algún terreno compartido con el destinatario. Los efectos de la argumentación pueden ser diversos: reforzar una opinión previa, modificar una creencia, suscitar una acción, legitimar una decisión o desacreditar una postura contraria. Por eso la argumentación no depende solo de la verdad de los datos, sino también de su selección, de su orden del tono y de los procedimientos de presentación. La argumentación necesita un punto de partida, aquello que el emisor considera aceptable para iniciar el razonamiento. Según la tradición retórica, la nueva retórica de Perelman, los objetos de acuerdo pueden ser hechos, verdades, presunciones, valores, jerarquías y lugares comunes. Los hechos se presentan como datos observables. La temperatura media ha aumentado en las últimas décadas. Las verdades son proposiciones aceptadas como estables dentro de un marco cultural o científico. La educación es un derecho básico. Las presunciones son suposiciones razonables que orientan la interpretación. Quien estudia de forma constante suele obtener mejores resultados. Los valores expresan aquello que una comunidad considera deseable: justicia, libertad, igualdad, seguridad, progreso, tradición. Las jerarquías ordenan esos valores. La salud pública debe prevalecer sobre la comodidad individual. Los lugares comunes o topoi son esquemas de razonamiento compartidos como el lugar de la cantidad, de la calidad, de la causa, de la consecuencia, de la autoridad. La elección de los datos nunca es neutral. El argumentador selecciona, interpreta, organiza la información para hacerla funcional a su tesis. Por eso, en el análisis de textos argumentativos no basta con localizar argumentos, hay que explicar por qué esos argumentos o esos datos han sido escogidos, qué presupuestos activan y qué efecto buscan en el receptor. Técnicas argumentativas. Los argumentos, vamos a hablar primero de los argumentos cuasilógicos. Son los que imitan la apariencia de los razonamientos formales, aunque no tengan su necesidad estricta. Buscan convencer mediante relaciones de contradicción, compatibilidad, identidad, definición, comparación, reciprocidad o transitividad. La contradicción muestra que una postura no puede sostenerse sin entrar en conflicto consigo misma. No puede defender la libertad de expresión y censurar toda mi opinión discrepante. La definición delimita el objeto de debate. Educar no es solo transmitir información, sino formar criterios. La comparación aproxima dos realidades para valorar una a partir de otra. Una biblioteca escolar funciona como un laboratorio de lectura. Estos son todo frases cuasi lógicas. Vamos a hablar ahora de los argumentos basados en la estructura de lo real. Estos se apoyan en relaciones que el receptor considera presentes en la experiencia: causa, consecuencia, finalidad, medio, fin, autoridad o coexistencia entre una persona y sus actos. El argumento causal relaciona un hecho con su origen. El fracaso del proyecto se debió a la falta de coordinación. El argumento pragmático valora una acción por sus consecuencias. La medida es conveniente porque reducirá los accidentes. El argumento de autoridad apela al prestigio de una fuente.
Según los especialistas, el hábito lector mejora la competencia lingüística. Esta sería la clasificación de los tipos de argumentos. Enlaces que fundamentan la estructura de lo real. Otros procedimientos no parten de una relación ya aceptada, sino que ayudan a construirla. Entre ellos destaca el ejemplo, la ilustración, el modelo, el antimodelo, la analogía y la metáfora argumentativa. El ejemplo permite pasar de un caso concreto a una conclusión más general. Muchos alumnos mejoran cuando leen a diario, por tanto la lectura continuada debe fomentarse. La ilustración no prueba una regla, sino que la hace visible. La falta de planificación se observa, por ejemplo, en la entrega tardía de materiales. El modelo presenta una conducta digna de imitación, mientras que el antimodelo una conducta que debe evitarse. La analogía establece una relación entre dominios distintos para facilitar la comprensión o reforzar una valoración. Un texto sin cohesión es como una casa sin estructura. La metáfora argumentativa no solo embellece el discurso, sino que orienta la interpretación. Llamar a una medida parche sugiere que es provisional e insuficiente. Esta sería la metáfora. Ahora bien, la tesis es la idea que el emisor defiende. Puede aparecer de forma explícita o implícita, al principio, al final o distribuida a lo largo del texto. La disposición de la tesis condiciona la estructura global del discurso. Estructura deductiva o analizante. En la estructura deductiva, la tesis aparece al comienzo y después se aportan argumentos que la desarrollan o justifican. Es frecuente en editoriales, artículos de opinión y textos académicos. Ejemplo: la educación literaria debe reforzarse en secundaria. En primer lugar, mejora la comprensión lectora, además desarrolla la sensibilidad estética y por último favorece el pensamiento crítico. Estructura inductiva o sintetizante. En la estructura inductiva el texto parte de datos, ejemplos o razones particulares y concluye con la tesis. Después tenemos la estructura encuadrada, en la que la tesis aparece al principio y se retoma al final, reforzada por argumentos intermedios. Este es el tipo sándwich. Tesis, argumentos, tesis. Estructura paralela. Varias ideas de importancia semejante se disponen de forma coordinada sin que una dependa claramente de otra. Pueden aparecer en textos enumerativos, manifiestos, discursos o artículos donde se acumulan razones complementarias. Rasgos lingüísticos del texto argumentativo. El texto argumentativo se caracteriza por la presencia de modalizadores, conectores, marcas de subjetividad y procedimientos de orientación lógica. Aunque pueda adoptar un tono objetivo, siempre existe una oración valorativa. Son frecuentes los conectores causales y consecutivos. ¿Por qué? Puesto que los contraargumentativos, sin embargo, no obstante, ahora bien, los ordenadores y los reformuladores. También aparecen marcas de modalidad y valoración. Y en el plano sintáctico son habituales las subordinadas causales, consecutivas, concesivas, condicionales y finales, porque permiten expresar relaciones lógicas entre las distintas proposiciones y ordenarlas. Los argumentos no actúan de manera aislada. En un texto eficaz se combinan y jerarquizan. Unos argumentos preparan a otros, algunos refuerzan la tesis principal, otros anticipan objeciones y otros neutralizan posibles críticas. Esta interacción argumentativa explica que un texto pueda mezclar datos objetivos, ejemplos,
autoridad, analogías y apelaciones valorativas. La contraargumentación es especialmente importante. Consiste en reconocer una posible objeción para limitarla o refutarla. En secundaria y bachillerato el texto argumentativo debe trabajarse desde la comprensión y desde la producción. El alumnado ha de aprender a localizar tesis, distinguir argumentos y ejemplos, reconocer la estructura del texto, identificar conectores y valorar la eficacia de los procedimientos persuasivos. En la PAU EBAU, estos contenidos son especialmente útiles para el comentario de texto. El estudiante debe saber formular el tema, resumir el contenido, explicar la organización de las ideas, justificar la modalidad textual, analizar la cohesión, reconocer la intención comunicativa y producir una respuesta escrita, coherente y argumentada. Una secuencia didáctica interesante puede partir de textos reales, normalmente son periodísticos, aunque pueden ser de otro tipo, y conducir al alumnado a redactar textos propios con una tesis clara, argumentos jerarquizados, conectores adecuados y cierre coherente basándose en esos propios textos. Aunque esta actividad sería para un nivel ya a partir de cuarto o primero de bachiller. Como conclusión, el texto argumentativo organiza el discurso en torno a una tesis y a unos argumentos orientados a convencer al receptor. Su estudio permite relacionar la lógica, la retórica, la pragmática y la lingüística textual. Dominar sus estructuras y técnicas resulta esencial para interpretar críticamente los discursos sociales y para producir textos razonados, cohesionados y adecuados al contexto comunicativo. Como síntesis operativa para el estudio pueden relacionarse los principales elementos del texto argumentativo del siguiente modo. La tesis es la idea defendida por el emisor. El argumento es la razón que sostiene la tesis. El conector es la marca de relación lógica entre argumentos. El contraargumento es la anticipación a la refutación de tu propio argumento, de tu propia tesis. Y la conclusión es el cierre o refuerzo de la tesis. Y eso es todo.